Soy Mauricio Fernández Pícolo, o sea, estoy jubilado, soy docente titular de la carrera de Historia, en la materia Historia Argentina Contemporánea. Eh, y nada, en función de eso, durante mucho tiempo, por ejemplo, trabajé sobre la difusión de la Asamblea del Pueblo y de la masacre, ¿no? De esos acontecimientos. Con la Asamblea del Pueblo, mi primera tesis, la tesis de licenciatura fue sobre ese tema, y, o sea, el treleguazo, ¿no? Lo que le dicen el treleguazo. Y bueno, mi labor se concentró en la universidad, en esas tareas de difusión e investigación. Creamos en la época, en los 90, en el 97 creamos una cátedra libre de derechos humanos. Era un momento en que nosotros éramos minoría en la universidad, entonces hicimos la cátedra en forma independiente, aunque centramos nuestra actividad en la universidad. Y durante muchos años, eh, con ese nombre, ¿no? Cátedra Libre de Derechos Humanos 22 de agosto, trajimos a representantes de casi todas las organizaciones de derechos humanos, básicamente las madres, por supuesto, abuelas, hijos, en fin, y después las organizaciones que se ocupaban de lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Así que además de eso trajimos muchos intelectuales, Horacio González, León Rosisner, qué sé yo, otros, muchos, que nos ayudaban a pensar las dos cosas, el tema de los derechos humanos y el tema del 22 de agosto, ¿no? Bueno, a ver, do- quisiera hacer una reflexión general, ¿no? O sea, en esos años nosotros estamos en una dictadura que empezó en el 66, pero estamos en un periodo entre el 55 y el 73 en el que no hay una democracia plena. Las dos pseudo-democracias o democracias restringidas que hubieron fueron la de Frondizi y la de Ilía. En los dos casos, el peronismo estaba proscripto. Es decir, no podía presentar candidatos y sus adherentes tampoco tenían a nadie para votar. Entonces, ese largo periodo de 18 años es un obstáculo fenomenal al funcionamiento de la democracia. No funcionaba, obviamente, y fue un larguísimo periodo en el que se van interrumpiendo esas pseudo democracias con golpes de Estado, y se va aumentando el autoritarismo y, y los aspectos represivos, ¿no? Ya en el año 62, nosotros 60, 61 y 62, llegaron a Argentina coroneles franceses que habían participado en la represión en Argelia, que fueron los que le enseñaron primero a nuestros oficiales en la Escuela Superior de Guerra, en la Escuela Superior de Inteligencia, las metodologías que ellos habían empleado en Argelia, y que además tenían mucha experiencia porque también esos tipos franceses habían estado ocupando Indochina, ¿no? En consecuencia, en el país tempranamente se conocieron lo que fue lo que se llamó la lucha contrainsurgente. Esto quiere decir que la idea de que el enemigo para las Fuerzas Armadas no es un enemigo externo, sino que está en el interior del país y que es un enemigo interno, es la base de lo que sería la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Y esa base, o sea, una de las prácticas habituales que habían usado en Argelia era la de la desaparición de personas, entre otras, por supuesto. Es decir, que en ese marco se dan también en los años 60 una serie de movimientos anticolonialistas y revueltas en todo el mundo. Y en ese contexto es el que podríamos empezar a pensar qué es lo que pasa en Argentina en ese periodo. Eh, Desde el 66 en adelante se recrudece la represión, se hace más intensa.
se avanza mucho en la censura, el control de la prensa, etcétera. Entonces, en ese marco político estaba también Trelew, que es parte de esta nación, ¿no? Trelew era en ese momento una ciudad muy pequeña, entre 20 y 25 mil habitantes, pongamos 25 mil habitantes. Eh, Era una ciudad que algunos pensaban que no pasaba nada, aunque en realidad tenía una intensa actividad cultural. Por ejemplo, había 2 o 3 grupos de teatro, ahora no hay ninguno. Este, Había un cineclub donde se veían los clásicos del cine, todos los clásicos del cine. Ahora, bueno, tenemos internet, podemos acceder a ellos, pero hay que pensar que en los años 70 esto era una localidad muy pequeña que sin embargo tenía algunas características que la distinguían de muchas otras localidades del país, porque por ejemplo acá había un aeropuerto, ¿no? Y diariamente llegaban los diarios de Buenos Aires y había vuelos de Buenos Aires para aquí y de aquí para Buenos Aires. Es decir, que había una comunicación que quizás en otros lugares del interior no había. También los 70 aquí fueron, sobre todo el 72, también hay que recordar que en todos esos años, entre el 69 y el 72, se producen muchas movilizaciones sociales, ¿no? Eh, Por recordar la más significativa, que es el Cordobazo, en el 69, eh, cuando se da el Cordobazo se da el Correntinazo, inmediatamente después el primer Rosariazo, después el Cordobazo, después el segundo Rosariazo, después en Tucumán y Salta, en fin, comienzan en ese año a ser más intensas la oposición al régimen de la dictadura. Pero algo no está ajeno a eso, por varias razones. En primer lugar, hay una cárcel, y entonces en esta cárcel, que ya había sido utilizado muchas veces antes como cárcel de presos políticos, por ejemplo, aquí habían estado los militares que se habían intentado levantar en el 51 en contra de Perón, entre ellos Lanusse, había estado preso acá. Y después estuvieron presos acá los presos del CONINTES. El CONINTES fue un programa represivo que impulsó Frondizi, y estos presos en el 68, 69 todavía estaban presos en la unidad 6. Es decir, mucho antes ya se usó como una cárcel de máxima seguridad. Y esto lleva a que, por ejemplo, en el 69, después del Cordobazo, después que son arrestados los dirigentes principales del Cordobazo, eh, terminan varios de ellos, entre ellos Agustín Tosco, un dirigente sindical de mucho peso, termina preso acá en la unidad 6. Y en esa misma oportunidad, estamos hablando del año 69, ya se hizo una primera comisión de solidaridad o de gente que de algún modo aportó algún tipo de relación con Tosco, sobre todo a partir de uno de sus abogados, que era Arnaldo Murúa, y de los otros dos que también fueron abogados y apoderados de Tosco, que eran Solari Irigoyen y Mario Belamaya. ¿Por qué se elegía esta cárcel? Bueno, obviamente las posibilidades de evasión de la cárcel eran muy pocas, la cárcel tiene medidas de seguridad, pero además la imposibilidad de fugarse, es decir, no hay rutas, hay una sola ruta a Buenos Aires, hay otra al sur, hay otra al oeste, y no hay más. La meseta no da lugares como para refugiarse, ¿no? Aunque en algún momento pensaron que era posible, pero no. Entonces, para ser concretos, durante el año 72, en los meses previos a la fuga, por ejemplo, los empleados públicos se activan, crean 2 sindicatos, el SOIAP y el Citravich de los trabajadores viales, el SOIAP el resto de la administración pública. El SOIAP organiza su primer huelga y reúne a 1.300 manifestantes, casi la totalidad de la administración pública participante.
El Sitravich organiza un sistema en donde las decisiones se toman por asambleas, es diferente a cualquier otro sindicato. Te decía la intensa actividad cultural recientemente, y en Rawson, en abril, se da un Rawsonazo, es decir, se da un movimiento de los comerciantes locales y de la población local con una serie de demandas. Desde 1971 habían empezado, bueno, hubo también en el 70 detenciones de comunistas en la localidad, entre ellos Elvio Alquelbel, el padre de Pablo, que estuvo un año y pico en prisión, después salió en el 71. En ese momento también hubo ciudadanos que se organizaron y empezaron a pedir con cartas por la libertad de Elvio Angelbel. Y a mediados del 71 comienzan a llegar en forma más masiva los presos políticos de otros lugares del país. Desde el 71 en adelante, ni bien llegan los primeros presos, llegan también abogados de ellos, familiares, compañeros políticos, porque los presos no solo pertenecían a las organizaciones guerrilleras, sino pertenecían a sindicatos, partidos políticos, grupos estudiantiles, villeros, trabajadores como los de Citrax y Tram, que fueron algunos de los primeros que trajeron. Y en ese marco rápidamente comienza a organizarse una comisión de solidaridad. Eh, la comisión de solidaridad en principio podría haber tenido, ¿cómo decirlo?, intereses humanitarios. Había gente que podría haberse sumado por intereses humanitarios, pero claramente una comisión de solidaridad con presos políticos y sociales, por sí sola, su sola existencia era una crítica a la dictadura de ese momento. Y era una acción positiva en torno a esa crítica, es decir, no solo se enunciaba, sino que se llevaba una acción positiva. Fue posible también porque había una figura que se llamaba apoderado, es decir, como todo, la lógica era trasladar a los presos muy lejos de su lugar de residencia, eh, había una figura de apoderado, se podía designar un apoderado, el preso podía designar un apoderado y entonces esa persona podía ir a visitarlo, llevarle alimentos, vituallas, etc. Esa era la lógica. Lo concreto es que la comisión funcionó como un lugar donde se llevaba información y se traía información de la cárcel para afuera, y además permitía, en toda la primera, permitía que los presos tuvieran diálogos entre sí. ¿Por qué? Porque los días que se hacían la visita se concretaba, la reunión de las visitas se concretaba en un salón donde se juntaban los presos y los que iban a visitarlos. Para quienes iban a visitarlos, por ahí se transformaba en un curso acelerado de política nacional, ¿no? Por ejemplo, estaba Santucho, Renan Merlo, Vaca Narvaja, etcétera, hablando, Tosco también, todos hablando de política, ¿no? Entonces, evidentemente, para quienes asistían a esos encuentros, era una acción política deliberada y de oposición. Uf, yo diría que fue intensa, porque los que venían a visitarlos venían en colectivos, ¿no? Se organizaban, supongamos, de Córdoba, Santiago del Estero, de Buenos Aires. Eh, Venían con sus hijos, las mujeres, o sea, las esposas, las madres, etcétera. Venían con algún dirigente, por ejemplo, del sindicato, si pertenecían a un sindicato, de organizaciones. Venían también los abogados. Eh, entonces, acá se organizaban para atenderlos. Eh, mm, Básicamente, por ejemplo, los peronistas organizaban en una unidad básica, organizaban la comida, había que conseguir lugares de alojamiento para tanta gente. Algunos podían pagarse un hotel, muchos no.
Entonces había que conseguir los lugares de alojamiento y con el tiempo se fueron dando relaciones independientes de los grupos que recibían, ¿no? Sino que con la familia con la cual se había estado alojando o con otros, ¿no? O a veces había presos que salían de la cárcel, los dejaban libres y iban a visitar a quienes habían recibido a sus familiares o saludarlos, etcétera. Así que sí, hubo una intensa relación de ese tipo. Este, Eran frecuentes los viajes, eran muy frecuentes y se suspendieron por mucho tiempo después de la masacre. Bueno, en un primer momento la base fue vista desde el momento en que empezó a construirse como una cuestión positiva para Trelew. Eh, y de hecho hicieron un gran esfuerzo para relacionarse con la comunidad, con los sectores, digamos, de la burguesía local, etc. Lo que nosotros vimos mucho tiempo después es que desde el primer momento que se instaló la base, los servicios de inteligencia de la Armada vigilaron a la sociedad permanentemente. Así no hubiera, así no hubiera un motivo, aparente motivo, vigilaban a la sociedad, ¿no? Entonces, ese fue una cara oculta, digamos, para nuestra sociedad. No se advertía hasta qué punto ellos permanentemente tomaban registro de quienes ocupaban los cargos en las asociaciones, en las organizaciones, en los sindicatos, etcétera. Un trabajo muy meticuloso. Algo que quiero comentar es que de la mayoría de los presos políticos que estaban detenidos en Rawson estaban detenidos sin juicio y sin condena. Es decir, estaban detenidos a disposición del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque el estado de sitio se prolongaba eternamente. El estado de sitio es una medida extraordinaria que debería durar unos días. Sin embargo, acá se ha prolongado por años, ¿no? Entonces, en ese marco, y en el marco de una dictadura, además, no solo eso, y en el marco de una dictadura, este, el arresto a disposición del Poder Ejecutivo era la medida que usaba la dictadura para arrestar, inclusive cuando habían pasado por algún proceso judicial y sobreseídos. Aún así, si los servicios de inteligencia consideraban que tenía que permanecer preso, permanecía preso de este modo. Con esto quiero decir que la mayoría de esos presos allí estaban en la convicción o tenían la convicción de que tenían todo el derecho a fugarse, todo el derecho a no estar allí, porque estaban ilegalmente detenidos, a disposición del Poder Ejecutivo, etc. Entonces, siempre, desde el primer momento en que llegaron acá, desde el momento que pisaron la cárcel o que hubieran pisado otra cárcel, pensaron o creyeron que debían hacer un esfuerzo para fugarse. Además, había grupos de presos políticos. Estaba Tosco, dirigentes sindicales de otro tipo, estudiantes, villeros, etcétera, y estaban los que participaban de las organizaciones armadas. La fuga la piensan los que participan de las organizaciones armadas porque pensaban que era necesario volver a la lucha, o sea, sumar combatientes a la lucha. Mientras que Tosco, por ejemplo, cuando le comentan que se está armando la fuga y si él se quiere fugar, él dice que no, porque él, como dirigente sindical, que actúa legalmente, digamos, él creía que en su caso lo tenía que sacar el pueblo, es decir, tenía que salir porque la movilización popular era tan intensa que se debía producir eso. En consecuencia, las organizaciones armadas, los de Montoneros, FARC y RT, que están detenidos, comienzan a planificar la fuga y se la plantean a sus organizaciones que están fuera del penal.
De los que están afuera, Montoneros deciden no participar. Así que participan los montoneros que están detenidos, pero no de afuera piensan que es una locura la fuga y que no hay manera de hacerla sin un costo muy alto. Eh, bueno, la fuga entonces es planificada al detalle, como una toma desde el interior del penal. El penal se caracteriza por tener un pasillo central, 2 pisos, pero un pasillo central y los pabellones, ¿no? Para entrar a cada pabellón hay rejas, están así, y para pasar en el pasillo de un pabellón al otro hay también rejas. O sea, hay como 18 o 20 rejas desde el último pabellón a la salida, ¿no? Eh, Sin embargo, ellos consiguen sobornar a un guardia cárcel, quien entra una pistola, entra un uniforme y algunas cosas más, y en consecuencia, y bueno, después otras pistolas se arman con jabón y no sé, de algún modo se simulan, ¿no? Pero digamos, eso es lo que permite empezar la toma. Y después se van tomando cada uno de los puestos, como vienen vestidos, ¿no? Ya tomaron al primero, se vistieron como ellos, etcétera, vienen saliendo y toman todo el penal. Eh, y también toman algunas de las casetas de vigilancia, no todas, pero las que están más cercanas al lugar, ¿no? Eh, Al salir, en la conserjería está ya fuera de la cárcel, está fuera de la cárcel, uno de los guardiacárceles advierte que los que estaban saliendo, no sé, ve algo raro, dispara, entonces se produce un enfrentamiento y ahí es cuando muere el guardiacárcel Valenzuela. Este, lo que quiero decir es esto, no hubo un solo tiro para tomar el penal, no hubo ningún herido para tomar el penal, y se tomó, no me acuerdo cuántos, pero fácil 50 o más guardiacárceles como prisioneros, ¿no? Así se dio la fuga. La fuga estaba pensada para la totalidad de estos presos que pertenecían a estas organizaciones, es decir, además, además de los 6 que se alcanzaron a fugar más los 19, quedaron más de 110 o 120 esperando en la cárcel poder salir. Ya habían tomado la cárcel, tenían armas porque estaban las armas disponibles, y el problema logístico que existió fue o la falta de confianza de algunos de los que afuera no confiaban demasiado en el sistema, o una lectura incorrecta de las señales que desde el penal se daban para afuera. Es decir, había una señal convenida, se había estado practicando su lectura, una manera de decir su lectura, era algún paño puesto de algún modo en una ventana, ¿no? Entonces había estado practicando y quien vino y se encarga de la operación, Levinger se llama, es un periodista, eh, cree entender otra cosa. Y entonces decide levantar la operación y se retiran los camiones. Eso, cuando ya se habían los 6 primeros, ya estaban camino y probablemente ya estaban acá. Eh, Eso hizo que se separaran los grupos, que el siguiente grupo, los 19, optaron por una solución muy sencilla, que fue llamar por teléfono a taxis, iban al penal, y tomaron 3 taxis y se vinieron. Vinieron por la ruta de arriba, la ruta 25, ¿no? Y en ese momento estaba en construcción el asfalto, o sea, era un poco incómodo de tierra, había que pasar, había desvíos, etcétera. Y algunos de los que venían en un remis también se venía muy despacio, en consecuencia, cuando llegan acá, los otros 6 ya estaban carreteando,
y la operación era milimétrica. Ellos supieron en la cárcel, adentro de la cárcel supieron a cuándo había salido el avión de Comodoro, a qué hora, cuándo venía el otro, porque había dos aviones, uno de aerolíneas y otro de Austral. Entonces, el de Austral fue el que fue usado por los primeros que llegaron, que esperaron un tiempo prudencial, como los otros no llegaban, siguieron viaje, o sea, tomaron hacia Chile. Y bueno, y los otros llegaron unos minutos después, o cuando estaba carreteando, y el segundo avión ya fue advertido eh, por la base de lo que estaba pasando, entonces no aterrizó. Esas son las circunstancias que hicieron este, que no se pudiera cumplir con lo que habían planeado. En el momento que esto está tomado, que las personas están acá, ellos se comunican con los medios de prensa. ¿No? Canal 3, básicamente, Diario Jornada y no sé, nada más. Eh, y, eh, y se intentan comunicarse desde acá con el juez federal, no consiguen comunicarse. En ese interín llega al aeropuerto Mario Belamaya. Mario Belamaya venía a traer un poder para otra docente que viajaba a Buenos Aires. Era un poder porque estaban armando un sindicato un sindicato de docentes nacionales del que Mario Belamaya era, era uno de los participantes de ese sindicato. Alguna gente armada le dice que pasen, que entre. Resulta que cuando entra se da cuenta cuál es la situación y cuando advierte que la situación es que ellos quieren entregarse, pero quieren hacerlo con la presencia del juez y de un médico, entonces él se ofrece a ir a buscar al juez. Y entonces va a buscar al juez y lo trae al juez y viene también un médico que es el doctor Atilio Biglione. Entonces, por un lado, Biglione revisa a todos para constatar que ninguno tiene golpes, etcétera, ¿no? Que están en excelente estado de salud, etcétera. Y el juez, ellos querían que estuviera acá porque justamente para que certificara la entrega, que certificara que no había nada, etcétera. Así se gestó la presencia del juez. Bueno, estando el juez aquí, obviamente ellos dan la conferencia de prensa. Importancia de la conferencia de prensa, hay dos aspectos que podemos considerar. Uno, ¿qué es lo que dicen? Lo más significativo que dicen es que esta es una acción en la que participan las tres organizaciones armadas. Eso no es habitual. Eso, de algún modo, están anunciando una posibilidad futura, ¿no? Y, y además de que enuncian ahí las razones por las que están presos y por las que están llevando la lucha que llevan adelante. Estamos juntos en esto y vamos a luchar juntos por la liberación de nuestro pueblo. Hoy nos separan algunas diferencias políticas, pero estamos seguros que al calor de la lucha esas diferencias van a ser superadas. Esto es una prueba, que en este momento que estemos hablando, compañeros del ERP, compañeros de Montoneros, compañeros de FARC, y que coincidamos en este hecho, es nuestra voluntad, es manifestarnos o sea, tratar de lograr un ejército unido. En consecuencia, fue significativa por esto. Ahora, ¿se conoció esta conferencia de prensa? Bueno, acá sí la vimos completa. Canal 3 la pasaba, pasó varias veces, etc. El mismo día o el otro día, creo, un periodista, el que había hecho la entrevista, viajó a Buenos Aires con el material. Cuando llegó, ni bien llegó, estaba la CIDE esperándolo, se duplicó ese material y la CIDE autorizó a un canal a pasar tantos minutos y a otro tantos minutos nada más, fragmentitos. Así que
se conoció inicialmente fueron esos fragmentitos. Solo mucho tiempo después, en una película de Glazer, se conoce la entrevista completa, ¿no? Porque evidentemente tenían planes distintos a aquellos que habían acordado. Sí, se acordó la entrega para que ellos regresaran al penal, desactivaran la toma del penal, y evidentemente, según lo que declara en algún momento Pacanini, que fue quien era en ese momento el jefe de la base, en el juicio que se hizo en 2012, él declara que había recibido órdenes de la superioridad de la presidencia, etcétera, de que se trasladaran a la base. Y bueno, son alojados ahí y bueno, durante toda esa semana son hostigados permanentemente, son interrogados muchas veces, inclusive se inicia un proceso judicial, que en realidad el proceso judicial tenía como objetivo determinar las responsabilidades que le podía haber cabido en la muerte de Valenzuela, en la fuga del penal, etcétera. Es decir, que ese es el único proceso que se había hecho antes. Nunca se hizo una causa para averiguar las causas de la masacre. No, se había empezado antes por el tema de la fuga. Y bueno, quedó inconcluso después, pero tenía ese objetivo, así que llegaban agentes de inteligencia o algún funcionario judicial a hacer ese tipo de interrogatorios. En general se hacían muchos a la noche. En algún momento alguno de ellos fue obligado a barrer el piso desnudo, cosas. En fin, sí, torturas, agresiones de ese tipo, y bueno, y evidentemente un mal ánimo, ¿no? Sí, los estamos alimentando y deberíamos matarlo, ¿no? Lo estamos engordando y deberíamos matarlo, dijo Sosa. Y así, ese tipo de expresiones eran frecuentes hasta el día de la masacre, ¿no? Ese día, como a las 3 de la mañana, los sacan a todos de las celdas, eh, los hacen, los hacen ponerse en fila delante de cada celda. Insisto, el pasillo es muy pequeño, es casi que no puede pasar una persona si hay dos personas, una de cada lado. Y ahí, sin que me diera ninguna señal, les comienzan a disparar. Y por eso es una masacre, ¿no? Tampoco es tan correcto hablar de fusilamiento, ¿no? Porque no es que fueron juzgados, la ley permitió el fusilamiento, no. Fueron sacados allí, nadie les dijo te vamos a matar, no hubo ninguna, así, una vileza, digamos. Y bueno, eso se enmarca en lo que hablábamos antes del terrorismo de Estado, ¿no? O sea, ante cada hecho, como por ejemplo, un hecho físico, la masacre, el asesinato de estos compañeros, se tienen que producir otro tipo de acciones. Eso se llama acción física. Pero después viene una acción psicológica. La acción psicológica es decir, por ejemplo, se quisieron fugar. O sea, negar lo que ellos hicieron, difundir una visión coincidente con eso. Y esa acción psicológica también, evitar que otra versión que no sea la versión oficial se difunda. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Lo que primero hace la dictadura es dictar una serie de disposiciones para evitar que se difunda otra versión que no sea la oficial. Esa misma noche modifican el código penal para ampliar a 6 meses las penas a cualquier periodista o persona o sujeto social que pusiera en duda la versión oficial. Ahí están los periodistas. Entonces, por ejemplo, inmediatamente, a los pocos días, se edita uno de los números de Primera Plana, una revista política nacional,
y Primera Plana publica, con la tapa en blanco, publica nada más que el artículo que se había modificado ampliando las penas. Por eso, Primera Plana es secuestrada, y bueno, y eso estaba dentro de lo que ellos planteaban, ¿no? Evitar que otros que no fueran, que difundieran otra versión distinta de la que era la versión oficial. Eh, no mueren todos aquí, quedan como 4 o 5 con vida. Y alguno de ellos, por ejemplo, Bonet, es matado, o rematado si quieren, a las 12 a las 12 horas del día 22. Es decir, que pasa entre las 3 de la mañana hasta esa hora sin atención médica, y a esa hora algún oficial de los que estaba en la base va y le pega un tiro de gracia. Es decir, que varios de ellos lo dejaron ahí a ver si se morían. Entre ellos, por ejemplo, los 3 sobrevivientes, ¿no? Y bueno, en el caso de Bonet, su asesinato, así no dejarlo vivir, quizás tenga que ver por el hecho de que era un dirigente importante del PRTR, ¿no? Entonces, su importancia como dirigente es lo que debe haber motivado que lo mataran. La fuga fue un acto muy significativo para la dictadura, algo que no querían dejar pasar, porque fue una ofensa muy grande que a estos militares que supuestamente eran tan hábiles para estas cosas, se les escaparan los máximos dirigentes políticos de las organizaciones armadas, ¿no? En el momento que se produce la fuga, hay una reacción, hay una gran difusión a nivel mundial, porque a todos es una noticia muy importante que de una cárcel de máxima seguridad se hayan fugado los presos y hayan logrado escapar del país, ¿no? Se van primero a Chile y después consiguen un salvoconducto para irse a Cuba. Entonces fue una noticia muy impactante y que empezó a ser seguida. Es decir, acá llegaron a Trelew inmediatamente corresponsales de todos los medios de prensa de Buenos Aires, algunos corresponsales extranjeros, etc. En el marco de lo que había significado la fuga, a la semana se produce la masacre. Por lo tanto, se potencia la noticia inicial, la de la fuga, se potencia por esta acción. Inmediatamente en todo el país empiezan una serie de movilizaciones estudiantiles que duran varios días, todas rechazando la versión oficial de que habían querido fugarse. Nadie cree que habían querido fugarse. Bueno, hay estudiantes detenidos en varias universidades, hay cientos de estudiantes detenidos por estas acciones, ¿no? Que ponen en duda la versión oficial. Aquello que yo decía que hay una ley específica que lo sanciona, ¿no? Ahora bien, entonces, en el primer momento, alguno puede haberlo creído, pero nadie de los que militaba políticamente, estudiantes, sindicalistas, etcétera, creyó la versión de la fuga. Es decir, esa versión se desmantela en el mismo momento que es enunciada. En el mismo momento que se produce para el 21 de agosto, cuando todavía no habían sido masacrados, se crea la Comisión de Solidaridad con Mario Abel Amaya, que se vuelve a reunir después de la masacre del 30 de agosto. O sea que no es cierto que no pasó nada inmediatamente, algo pasó. Amaya fue uno de los objetos solidarios, ¿no? en esta cuestión. Después de la masacre, por supuesto, el golpe es muy fuerte para quienes los conocieron, o aún para los que vieron, ni siquiera para los que vieron la entrevista por televisión. Entonces,
genera eso, más el hecho de que está la ciudad ocupada militarmente. Hay guardias militares en todos los bancos, en el correo, en todo el centro, etcétera. Más pasa Rawson y son 1 o 2 controles que tenés que pasar, y así sucesivamente. Eso hace que sea difícil poder llevar alguna acción determinada. Tampoco en ese periodo vienen los familiares, solo vienen abogados, pero tampoco vienen los familiares a Trelew. Cuando regresan los familiares a Trelew es cuando les permiten volver a visitar a los presos. Es decir, los presos pasaron 2 meses sin tener ninguna visita ni condiciones muy, muy extremas en el penal. Cuando regresan otra vez los familiares, la Comisión de Solidaridad los atiende, los recibe. Son unos días antes del operativo vigilante del 11 de octubre, que es cuando se inicia la asamblea. Entonces, 2 o 3 días después de que atienden a los familiares y que habían venido estos familiares, se produce el operativo. Es decir, ¿a quiénes se detiene? Y bueno, a los que se piensa que participaron de la Comisión de Solidaridad. Y se llevan a 16 detenidos. En realidad eran varios de la Comisión de Solidaridad, otros no eran de la Comisión de Solidaridad, algún periodista, etc. Algunos piensan que en realidad la comunidad reaccionó porque eran como de cada pueblo un paisano, ¿no? Es decir, como que toda la comunidad estaba representada allí. No sabría decir si esa fue la razón, pero sí podría decirte que fue inmediata la reacción. A la mañana, esto fue a la madrugada, y a las 11 de la mañana los partidos políticos ya estaban haciendo una reunión. Y un rato más tarde, en el Teatro Español, que se toma el teatro, ¿no? En el Teatro Español están estos políticos convocando ahí y tratando de hacer un acto por este tema. Y allí es donde empieza a tallar, digamos, lo que piensan los asistentes al acto, ¿no? Y se va transformando en lo que fue una asamblea. Al poco rato, los políticos, bueno, se van de ahí, se dejan el estrado, pero la asamblea continúa. Así que durante 11, 12, 13, por lo menos los 5 o 6 primeros días, el teatro está ocupado mañana, tarde y noche. Se tiene que organizar una comisión que pide alimentos para poder alimentar a la gente que va, hacer tortas fritas, no sé. Y bueno, se está ahí en una vigilia permanente, esperando no esperando, reclamando y exigiendo la libertad de los detenidos. Desde ese lugar, la asamblea es una movilización absolutamente exitosa. Logra que los 16 detenidos sean liberados. Sí, estoy de acuerdo con esa afirmación. Es la vez que más claramente el Estado se compromete en una acción tan terrible como la masacre e intenta poner en juego toda todo lo que tenían en los libros, ¿no? Todo lo que tenían en el libreto. Es decir, negar su responsabilidad, asignarle la culpa al otro, perseguir a todos los que discutan la versión, es decir, ejercer hasta el final la represión. El juicio fue posible por las acciones llevadas a cabo eh, desde el 97, que empezamos con la Cátedra de Derechos Humanos, en adelante, hasta aproximadamente el 2005, por ahí, 2004, 2005, en que fue posible que vinieran los familiares. Si los familiares, alguno había venido en el 72, alguno, y la mayoría no había venido nunca. Nosotros yo básicamente traje a 2 o 3 acá al aeropuerto y demás, a Mariano Pujá, sobrino de Mariano, por ejemplo, mucho tiempo antes, ¿no? Porque habían venido por su propio interés, pero no. Cuando logramos que ellos vengan para un 22 de agosto por primera vez, también viene el secretario de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Luis Dualde.
y él se compromete ante los familiares a iniciar un juicio, ¿no? Y a impulsar un juicio, no iniciarlo, no es un juego, obviamente. Así que poco tiempo después comienza a activarse el juicio de la masacre. Así que nosotros creemos que haber llegado al juicio es producto de las acciones políticas, sociales y culturales realizadas mucho tiempo antes que fueron generando las circunstancias o la posibilidad de que esto sucediera. El juicio es el primer juicio de lesa humanidad en el que se va más atrás que en 1976. Es decir, cuando se hace la CONADEP, se establece que la CONADEP va a investigar la desaparición de personas, no la violación de derechos humanos, la desaparición de personas entre el 76 y el 83. Con lo cual se pone ahí un freno, porque te acabo de decir que hay 900 desapariciones anteriores, ¿no? Entonces, este juicio es el primer juicio en el que se considera que es el delito, los delitos son delitos de lesa humanidad, es decir, que afectan al conjunto de la humanidad y que no prescriben por eso. No es lo mismo que un robo, que a tantos años prescribió, o un asesinato, que si no se juzga, prescribe. En el caso de eh, la declaración del caso de la masacre como un delito de lesa humanidad quiere decir que no prescribió y que entonces los responsables o los supuestos responsables pueden ser juzgados. Ese es el primer hecho importante. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un juicio de lesa humanidad se hace más allá del periodo en el cual veníamos haciéndolo, entre el 76 y el 83. ¿Se entiende? Es de 40 años antes el episodio. Y eso habilitó a otros, por ejemplo, la masacre de Napalpí, una masacre de 1924. Eh, Después de eso fue posible hacer un juicio de lesa humanidad por esa masacre. ¿Se entiende? Y otros. Así que desde ese lugar hay una importancia significativa en términos jurídicos, legales e históricos. ¿Qué significa para tenerlo? No podría decírtelo. Pero bueno, de algún modo, el desmontar jurídicamente una mentira como esto, intento de fuga, una mentira, es que las Fuerzas Armadas mantuvieron durante 40 años y que siguieron manteniendo mientras se hacía el juicio. Y cuando se hacía el juicio, los acusados, exmarinos, eran llevados al lugar donde se hacía el juicio, el Cineteatro de Rawson, con automóviles de la Armada. Llevados y traídos con automóviles de la Armada. Es decir que, bueno, creo que es altamente significativo para la zona el reconocer un episodio de estas características con las características reales que tuvo y no con las que nos quisieron vender. Yo creo que es vital el conocimiento de la historia previa. O sea, en este caso o en otros, es vital para que vos tomes decisiones con respecto a tus intereses políticos, sociales, culturales o económicos que tengan en consideración el lugar al que hemos llegado y por qué hemos llegado hasta este lugar. Entonces la importancia está ahí, está en que toda la historia, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para hacer una lectura crítica permanente de toda nuestra historia, porque toda la historia se reescribe permanentemente. Lo que yo te dije hoy, ustedes dentro de 10 años pueden reescribirlo de acuerdo a sus propios intereses, a sus propias preguntas. Ahora bien, si desconoces la historia previa, es muy difícil que puedas desarrollarte en plenitud como para hacerte preguntas sobre aquella realidad que supuestamente conocías. Entonces, si vos naciste y te criaste acá, como yo, por ejemplo, y durante muchos años lo único que escuchás es que se hicieron fugar, y vos decís, no, pero no fue así, y te encontrás con una pared del otro que te responde con una mentira, porque la comparte
porque comparte el discurso, porque no tuvo la capacidad crítica como para discutirlo. Bueno, esto te ofrece la historia. La historia, el constante buceo, el ir para atrás y el reescribir la historia de acuerdo a lo que pensás hoy, no a lo que pensabas hace 20 años. Cada cual, por eso la historia se reescribe permanentemente. ¿Por qué es necesario? Bueno, es necesario que conozcas la historia para poder escribirla de nuevo, para poder proyectar un futuro a partir de lo que vos pensás, no de lo que pienso yo, o lo que piensa el otro, o lo que te quiso decir una dictadura, sino a partir de cuáles son tus verdaderos intereses y cuáles son tus verdaderos interrogantes sobre el futuro de la sociedad.